la penetración de las religiones de la vía de la trascendencia en Arabia. A partir de la penetración de las fronteras en tiempo de Trajano, el limes del Bajo Imperio se limitó a crear una barrera de contención mantenida en Oriente por mercenarios árabes nómadas, que evitaba las incursiones guerreras, pero que permitía el paso del comercio, las modas y las creencias religiosas. El posterior antagonismo político-militar de los imperios bizantinos y sasánida convierte a las guarniciones mercenarias del limes en auténticos satélites, por cuyo intermedio se combaten o se mantienen en guardias los gazanes del lado bizantino y los lajmés del lado persa, que acabaron por independizarse y formar verdaderos estados gobernados por régulos. La historia de unos y otros la conocemos de un modo fragmentario, pero sabemos que eran tan árabes como cristianos, más o menos ortodoxos unos, presuntos monofisitas otros, supuestos nestorianos aparentemente la mayoría. Mientras, en el interior de Arabia, 3 ciudades prosperaban gracias al comercio y la caravana. Una la Meca, la otra Yatrib, que sería la futura Medina, y la ciudad de Taif. La capitalidad, por llamarla de algún modo, correspondía a la Meca ya desde entonces, que a su poderío comercial unía la cualidad de ciudad santa de los árabes paganos, y donde encontramos una aristocracia de grandes comerciantes, muchos jefes de caravanas, mujeres decididas y poetas inspirados, como los 7 famosos autores de Mujarragás, y una vida pública de altos de caravanas, peregrinaciones, fiestas y ferias. En el interior de Arabia, incluida la Meca, y hasta la predicación de Muhammad, la religión era bien primitiva y simple. No se había pasado de los dioses tribales, y muchos de estos eran transformaciones de las fuerzas naturales y simples bétilos, como la piedra negra de la Kaaba y el Maqam Ibrahim, conservados por el Islam. Lat, Uzza y Manat, Jubal, los 5 justos, casi un centenar de dioses locales, incluyendo hasta la pareja de Naila e Isaf, de los que se contaba la estupenda historia de que, sorprendidos cuando estaban en sus quehaceres de amor en el recinto sagrado, fueron instantáneamente convertidos en estatuas de piedra. Tenían un lugar en el panteón preislámico de la Kaaba. Sin embargo, el bétilo de la piedra negra era el centro del santuario, y aunque el profeta haya insistido en lo que algunos han llamado la abrahamización de la religión preislámica, no hay duda de que la tradición de la construcción de la Kaaba por Abraham, el carácter sacral de la piedra negra que Dios entregó a Adán y Gabriel remitió a Abraham, y el origen milagroso del pozo de Zamzam eran doctrina común anterior al profeta Muhammad. Difícilmente hubiera podido abrahamizar estos lugares tan conocidos y venerados sin una tradición en que apoyarse, una tradición fuerte en que apoyarse. La penetración principal de la religión de la vía de la trascendencia en Arabia se debe a la diáspora judía. Los principales asentamientos judíos conocidos, en especial en la futura Medina, la ciudad de Medina, deberían tener lugar en el siglo II. Sin embargo, la facilidad con que se instalaron y la rapidez con que se adueñaron del comercio en tierra de comerciantes presupone la existencia de más antiguos asentamientos. Dejando aparte la tradición abrahamizada,
que remonta la instalación de los judíos en Medina a la supuesta peregrinación de Moisés y Aarón a la Meca. No hay duda que tras la primera diáspora babilónica, algunas familias pudieron llegar a Arabia y que las relaciones comerciales de judíos y árabes fueron históricas. Así, hacia los últimos años del siglo II, los judíos son de hecho los dueños y señores de la ciudad de Medina, y su cercanía, de creer a los historiadores árabes casi a nativitate, poco inclinados a los judíos. Estos habían conseguido la propiedad de las mejores tierras medinenses, poseyendo grandes plantaciones de palmeras, el mejor mercado de la zona y hasta nada menos que más de 60 lugares fortificados donde guardaban sus tesoros. A finales del siglo II, después de la emigración al norte de los árabes yemeníes y posiblemente por el abuso del poder judío, estalló la revuelta antijudía, con ayuda de los árabes cristianos gazaníes, con la correspondiente matanza de los judíos más ricos, pero bien pronto estos dejaron que los nuevos señores árabes se matasen entre sí, lo que les permitió recuperar la propiedad y el poderío económico, ya que no pudieron recuperar el mando político. El texto de la Constitución otorgada a la ciudad de Medina muestra la importancia de esta comunidad y el respeto que inspiró al profeta Muhammad. Sin embargo, su ilusión de integrar a los judíos en el Islam resultó obviamente fallida, y no por su culpa. Pero la comunidad judía no solo había conservado su religión, sino que había pasado a bastantes árabes al judaísmo. La presencia de cristianos en el interior de Arabia está documentada desde los últimos años del siglo II, del siglo II de esta era. En la Meca y Medina aparecen junto a los judíos, y aunque menores en número y mucho menos en calidad y riqueza, tenían la ventaja de la relativa cercanía física y espiritual de los árabes cristianos de la frontera, los árabes cristianos hasaníes y lajmíes. Los árabes preislámicos o musulmanes tuvieron por ellos una mayor simpatía, pues les consideraban nobles, conocedores de la teología, de la medicina y la astronomía, lo que era cierto entre los ibadíes, secretarios y empleados reales, médicos de los nobles, perfumistas y banqueros, hasta el hecho de utilizar en su onomástica nombres árabes y de que las muchachas de Bizancio daban a luz hijos de los jefes árabes, contribuía a esta simpatía. Y los historiadores árabes relataban sin la menor convención el hecho de que llegasen misioneros cristianos, más o menos monofisitas, con auténtico afán proselitista. En cambio, lo poco que vamos sabiendo de estos grupos cristianos nos informa de una ignorancia teológica y una confusión dogmática verdaderamente estupenda para el siglo II de esta era. Ortodoxos, jacobitas, monofisitas, nestorianos eran designaciones que hacían referencia al origen de las dinastías episcopales más que a la real dogmática o doctrina de aquellos creyentes de buena fe que apenas distinguían entre los libros canónicos del Nuevo Testamento y los libros apócrifos, y que ponían a su lado algunos textos de la parenética y la homilética orientales. Cabría pues que el monoteísmo de la vía de la trascendencia fuera alcanzado por los árabes. No hay duda que la respuesta es positiva, pero era probable cuando el mensaje divino llegaba a tales condiciones y con sabor y color foráneo. La respuesta a esta cuestión es la misión justamente profética de Muhammad. Estamos y continuaremos en el próximo módulo en la historia del pensamiento en el mundo islámico desde sus orígenes hasta el siglo XII de la era cristiana.